Bienvenidas y bienvenidos, alumnos de tercer año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema de la política exterior y el contexto internacional 1, donde vamos a analizar a grandes rasgos cómo fue la participación de México en los conflictos y hechos que se dieron a nivel mundial a principios del siglo XX. Estamos hablando sobre todo de la Primera Guerra Mundial, qué hizo México ante la Guerra Civil Española y qué hizo México ante la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Vamos a hablar entonces de su participación, de la no participación, de qué es lo que realiza México en política exterior en cuanto a estos tres procesos históricos que acabamos de mencionar. Este tema está enmarcado dentro del aprendizaje esperado, explica la política exterior de México ante acontecimientos internacionales. Como les digo, en este video vamos a enfocarnos en tres acontecimientos internacionales: Primera Guerra Mundial, Guerra Civil Española y Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo reaccionó México ante estos acontecimientos internacionales? Veámoslo a continuación. México ante la Primera Guerra Mundial. Mientras que en nuestro país se desarrollaba la Revolución Mexicana, que recuerden, inicia en 1910, en Europa se estaba llevando a cabo la Primera Guerra Mundial, la cual inició en 1914, ¿sí? Entonces aquí en México pues estamos en una revolución, estamos en la Revolución Mexicana. Para 1914 ya recuerden que Madero había sido asesinado. Recuerden que ya para 1914 Victoriano Huerta estaba siendo también expulsado ya de nuestro país, ¿sí? Y de cierta manera quien estaba tomando el control o las riendas de la política en nuestro país era Venustiano Carranza, pero necesitaba el apoyo o el reconocimiento de Estados Unidos o de la comunidad internacional para validar para validar la presidencia de México por parte de Carranza en nuestro país, para que se entienda, ¿de acuerdo? Bien, recuerda que esta guerra, la Primera Guerra Mundial, en esta guerra participaron las potencias imperialistas para definir cuál de ellas era la más poderosa, es decir, fue un conflicto de potencias imperialistas. Recuerden que a finales del siglo XIX, muchas naciones empezaron a generar el imperialismo, el colonialismo en gran parte del mundo, sobre todo Inglaterra, Gran Bretaña era, digamos, la gran potencia imperialista de esta época. Y bueno, empieza a surgir Alemania como una potencia imperialista que llegaría tarde al reparto colonial, sí, al reparto de colonias, y de cierta manera genera una serie de alianzas. Y se van a enfrentar entonces todas estas potencias imperialistas en la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Entonces también hay que recordar que en la Primera Guerra Mundial se van a enfrentar la Triple Alianza, conformada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Turco-Otomano, junto a sus aliados, contra la Triple Entente: Inglaterra, Francia, Rusia y finalmente, que va a llegar también más tarde, Estados Unidos y a algunos aliados. Entonces, estas dos potencias se van a enfrentar, o estas dos coaliciones de países se van a enfrentar en la Primera Guerra Mundial, lo que es la Triple Entente contra los imperios centrales, ¿ok? Entonces, aquí están estos, la Triple Alianza de este lado y la Triple Entente se van a enfrentar en la Primera Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Bien, ya una vez que sabemos qué estaba ocurriendo allá en lo que es en Europa principalmente, y recordando que en México se estaba dando la Revolución Mexicana, ¿qué hizo Carranza como representante del gobierno mexicano ante la Primera Guerra Mundial? Bueno, Venustiano Carranza, que fue presidente de México desde 1917 y que, digamos, asumió el control político desde 1914-1915, él se mantuvo neutral. Él dijo: nosotros
tenemos un conflicto, una guerra civil, o sea, una guerra que está dentro de nuestro territorio. Nosotros no vamos a meternos en lo que es en la Primera Guerra Mundial, no nos interesa, porque tenemos nuestros propios conflictos, ¿ok? Entonces, Carranza se mantuvo neutral, quiere decir que sin apoyar, no apoyaba ni a los, la Triple Alianza, ni tampoco apoyaba a la Triple Entente, o sea, se mantuvo neutral, porque como dijimos, estaba concentrado en la Revolución Mexicana. Y no se tenía unidad en el país, además de que contaban con el apoyo de Estados Unidos, es decir, aunque no apoyaban digamos a la guerra, sí necesitaba del respaldo de Estados Unidos para, de cierta manera, legitimar, su gobierno, ¿ok? Entonces, en 1917 Carranza va a recibir un mensaje de Alemania, en el que se pedía a México unirse al país europeo. Es decir, de estos dos bandos que vivimos, la de los alemanes y la de los, comandaban los ingleses, es decir, la Triple Alianza le manda a México, ¿sí?, la invitación a que se una a lo que es al Imperio Austrohúngaro, que se una al Imperio Turco Otomano, que se una a Alemania, para combatir a Estados Unidos en cuanto a Estados Unidos decida también declararle la guerra pues a Alemania y a esta coalición, ¿no? Entonces, Carranza recibe lo que es o al menos llega este mensaje famoso denominado como telegrama Zimmermann. Vamos a ver qué dice el telegrama Zimmermann, el cual vemos aquí. Este es un telegrama, el cual está escrito en un código, ¿verdad?, para que no pueda ser leído fácilmente. Y ese código, ¿sí?, que estamos viendo aquí, fue traducido de la siguiente manera. ¿Sí? Aquí tenemos entonces traducción al español del código del telegrama Zimmermann que estamos viendo aquí, ¿ok? ¿Qué decían estos numeritos? A ver, decía esto. Tenemos la intención de comenzar la guerra submarina sin restricciones a partir del 1 de febrero de 1917. Se intentará, no obstante, que los Estados Unidos se mantengan neutrales. Para el caso de que no sea posible lograrlo, ofrecemos a México una alianza sobre las siguientes bases: guerra conjunta, tratado de paz conjunto, generosa ayuda financiera y acuerdo por nuestra parte de que México podrá reconquistar los territorios de Texas, Nuevo México y Arizona perdidos en el pasado. Dejo los detalles a su excelencia. Sírvase usted comunicar lo anteriormente dicho al presidente, en el más absoluto secreto. Tan pronto como la declaración de guerra contra Estados Unidos sea algo seguro, y sugiérale que invite inmediatamente, por iniciativa propia, a Japón para unirse y que haga de intermediario entre nosotros y Japón. Sírvase advertir al presidente que el uso despiadado de nuestros submarinos ofrece ahora la perspectiva de que Inglaterra sea forzada a la paz en pocos meses. Entonces, como ustedes están viendo aquí, mediante este telegrama, el famoso telegrama Zimmermann, los alemanes entonces intentaron persuadir a México para que se uniera a lo que es a la guerra mundial, en caso de que Estados Unidos también declarara la guerra a Alemania, lo cual sí hizo posteriormente, pero México decidió de cierta manera omitir esta oferta, y además los estadounidenses ya habían interceptado de todas maneras este mensaje, y pues ya sabía pues que en algún momento, sí, México igual podría haber hecho una alianza con Alemania, pero al final de cuentas no se dio esta alianza, México no emitió ninguna respuesta al respecto y se mantuvo neutral. Por lo tanto, si hablamos de México ante la Primera Guerra Mundial, se mantuvo neutral, recibe la invitación por parte de Alemania para unirse a la Primera Guerra Mundial, pero la rechaza. Por lo tanto, México no participó en la Primera Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Entonces,
A pesar de la oferta de ser apoyado por los alemanes para recuperar Texas, Nuevo México y Arizona, Carranza siguió permaneciendo neutral sin establecer una alianza abierta con Estados Unidos u otra nación extranjera. Esta neutralidad sería conocida después como la famosa Doctrina Carranza y consiste en no inmiscuirse en asuntos de otros países. Ese es un término que se acuñó en aquella época, que se denomina la famosa Doctrina Carranza, ¿ok? Y ese es, digamos, lo que hizo México ante la Primera Guerra Mundial. No participó, se mantuvo neutral. Aquí tenemos el retrato de Venustiano Carranza. Vámonos ahora a la cuestión de la Guerra Civil Española y los refugiados de la Guerra Civil Española que llegaron a nuestro país. ¿Qué hizo México al respecto? Vamos a verlo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, que recuerden, inicia en 1939, en España se llevó a cabo una guerra civil. Recuerden que una guerra civil es un enfrentamiento armado entre los mismos miembros de un mismo país, pero que tienen ideas diferentes. La Revolución Mexicana, de hecho, fue una guerra civil, ¿sí? Enfrentamiento entre los propios mexicanos que tenían ideas diferentes sobre lo que es la cuestión de la devolución de tierras, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de España, pues también hubo una guerra civil. Es decir, algunos grupos de españoles se andaban enfrentando por la instauración de un sistema de gobierno en España, ¿sí? Por un lado se encontraban los republicanos, los cuales tenían ideas socialistas y de cierta manera lo que querían era implantar el socialismo en España, los famosos republicanos, que les decían los rojos, ¿verdad? Ellos se enfrentaron contra los franquistas, que eran partidarios del fascismo y eran conservadores, sí, eran militares sobre todo. Entonces, en pocas palabras, ¿quiénes se van a enfrentar en la Guerra Civil Española? Republicanos contra franquistas, ¿de acuerdo? Dicho conflicto se llevó a cabo de 1936 a 1939. Y en esos años, como recordarás, quien era presidente de México era Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas entonces se encontraba como presidente en esta etapa, en su sexenio, de 1934 a 1940. Entonces, él era partidario de los republicanos. Lázaro Cárdenas apoyaba a los republicanos, era abiertamente a favor de estos idealistas. Y entonces, él apoyó, el gobierno mexicano apoyó a los españoles enviando armas a Europa para apoyar la causa de los republicanos, ¿sí? Acuérdense entonces también el gobierno mexicano de Cárdenas envía armas a los republicanos para que se pudieran defender de los franquistas, ¿de acuerdo? Sin embargo, los republicanos no contaban con que los franquistas tuvieron como aliados a los alemanes, ¿verdad? Los alemanes nazis de Hitler y a los italianos fascistas de Mussolini, quienes bombardearon con aviones a varias ciudades de España, matando a gente inocente. Este poder devastador de estos aviones, ¿verdad? De la Fuerza Aérea Alemana, pues empezó a tirar muchas bombas en España, en algunos pueblos de España, ¿sí? Causaron entonces gran destrucción dentro de España, que orillaron a los republicanos pues a salir, a ser derrotados por parte de los franquistas, ¿sí? Los franquistas entonces, como tenían este nombre, debido a que eran liderados por Francisco Franco. Y Francisco Franco lo que hace fue instaurar una dictadura de 1939 a 1975. La famosa dictadura franquista. Es decir, triunfó el franquismo en España y entonces todos los que eran republicanos tuvieron que salir de España, huyendo de lo que es de la guerra y huyendo sobre todo pues de las represalias que podían recibir por parte de la dictadura que empezaba a establecerse
de 1939 a 1975 en España por parte de Francisco Franco. En esta época surge el artista español importante, Pablo Picasso, ¿sí?, que fue un artista español cubista que retrata el sufrimiento de la Guerra Civil Española en este enorme cuadro llamado Guernica, ¿sí? Retrató, digamos, este dolor que sufrieron los españoles al ser bombardeados por estos aviones, ¿ok?, en la famosa Guerra Civil Española. Y aquí tenemos una fotografía de Francisco Franco, quien fue dictador de 1939 a 1975, de ideas fascistas, ¿ok? Era ultraconservador. Bien, pues con el triunfo de los franquistas, el gobierno de México, representado por Lázaro Cárdenas, permitió la llegada de varios refugiados. Acuérdense que los refugiados son personas que huyen de una guerra, ¿sí? Entonces estos españoles empezaron a llegar a nuestro país y entre ellos se encontraban intelectuales que se integraron posteriormente como profesores en universidades de prestigio como la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Politécnico Nacional, y también de cierta manera se empieza a generar un colegio muy importante en aquella época llamado el Colegio de México, que va a ser una universidad de humanidades que de ahí han salido grandes historiadores, ¿ok?, en nuestro país. También muchos niños españoles fueron alojados en Morelia y se les denominaron como los niños de Morelia. ¿Por qué en Morelia? Porque acuérdense que Lázaro Cárdenas era de origen michoacano, entonces les dio refugio en lo que es en la capital del estado, en Morelia, y por eso surgieron ahí los famosos niños de Morelia, niños que no tenían mamá y papá, que habían perecido en la guerra y que de cierta manera el Estado mexicano se encargó de ellos, ¿ok? Y llegaron entonces a Morelia y a partir de ahí pues se generó esta generación de los niños de Morelia, de origen español. Pues bien, eso es en cuanto a lo que es a la Guerra Civil Española. Solamente queda recalcar que la llegada de los refugiados españoles le dio un impulso a la cultura y a las artes de nuestro país. Lo que no significa que en México no se desarrollara este aspecto, pero con los refugiados españoles también México pudo crecer en materia cultural y se pudo enriquecer mucho más. De por sí México en estos años, en los años 20, en el siglo XX, perdón, va a tener un despunte cultural como en ninguna otra época la ha tenido nuestro país. Y esto lo vamos a ver en un video cuando lleguemos al tema de lo que es el muralismo, toda esta cuestión de la cultura y las artes en nuestro país. Pues bien, esto es lo que hizo México ante la Guerra Civil Española. Lázaro Cárdenas entonces apoyaba a los republicanos y cuando los republicanos fueron derrotados, les permitió Cárdenas que llegaran a nuestro país a refugiarse, ¿ok? Y esto pues hizo que México también creciera en materia cultural. Y vámonos al siguiente tema, que sería entonces el de la entrada de México a la Segunda Guerra Mundial. México entonces ahora sí participaría en este conflicto internacional o permanecería neutral como lo hizo en la Primera Guerra Mundial. Bueno, vamos a verlo a continuación. La Segunda Guerra Mundial, recordemos, fue un conflicto armado que duró de 1939 a 1945, en el que se enfrentaron las potencias del eje, ¿se acuerdan? El eje Berlín-Roma-Tokio, es decir, Alemania, Italia y Japón como principales potencias, así como varios aliados, contra las potencias aliadas, ¿sí?, que eran Inglaterra, Francia, la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, y después Estados Unidos, que entraría también en la parte final, ¿ok? Entonces son potencias del eje contra las potencias aliadas, ¿ok? Dicho acontecimiento se presentó entre los sexenios de Lázaro Cárdenas, que ya iba de salida para 1939, y durante la gran parte del sexenio de Manuel Ávila Camacho. Entonces estos dos presidentes de México presenciaron, bueno, no presenciaron, pero sí
mientras ellos gobernaban, se estaba generando la Segunda Guerra Mundial allá en Europa, ¿verdad? Durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, en 1942 particularmente, submarinos alemanes hundieron 2 buques petroleros mexicanos. El primero fue el famoso Faja de Oro y el segundo fue el Potrero del Llano, es decir, que submarinos alemanes hundieron embarcaciones mexicanas, barcos petroleros que este petróleo mexicano se estaba enviando a Estados Unidos y los alemanes, pues, para evitar que llegara esta embarcación a Estados Unidos, pues los hundieron, ¿ok? Esto va a generar el enojo entonces del presidente Manuel Ávila Camacho, quien les va a declarar la guerra a los alemanes y por lo tanto los mexicanos van entonces a pertenecer, a las potencias aliadas, ¿ok? Es decir, va a apoyar a las potencias aliadas y le va a declarar la guerra a las potencias del eje, sobre todo a Alemania, ¿de acuerdo? Entonces aquí estamos viendo caricaturas de la época, como los mexicanos se estaban preparando para enfrentar a los alemanes, representado aquí en esta caricatura de Hitler. Aquí tenemos otra, donde pues, los mexicanos estaban igual, preparándose para entrar a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pues bien, continuemos. La reacción de México ante el hundimiento de ambos buques, el Potrero del Llano y del Faja de Oro, fue la declaratoria de guerra hacia las potencias del eje, y México se enfrentó a fuerzas japonesas, es decir, México apoyó a los aliados en el frente del Pacífico, ¿sí? Apoyando a las potencias aliadas y en particular apoyando a Estados Unidos. Los encargados de esta misión fue el Escuadrón 201. Entonces el Escuadrón 201 fue la unidad mexicana que apoyó a los estadounidenses en el frente del Pacífico, combatiendo sobre todo a los japoneses, ¿ok? Que japoneses eran aliados de los alemanes. Entonces el Escuadrón 201 estaba conformado por más de 30 pilotos que tuvieron diversas misiones en Filipinas y varias islas del Pacífico Asiático. Entre sus acciones del Escuadrón 201 se encuentran con el apoyo a la liberación de las Filipinas, que habían quedado en poder de los japoneses, es decir, ya los japoneses habían controlado Filipinas, pero gracias al Escuadrón 201 y obviamente a otras fuerzas aéreas de las potencias del eje, se pudo liberar Filipinas y bueno, se pudo de cierta manera controlar ese territorio por parte de las potencias aliadas, ¿ok? Entonces Filipinas se libera porque habían quedado en poder de los japoneses. También el Escuadrón 201 va a destruir algunos bombarderos y metrallas de posiciones japonesas en el Pacífico, ¿sí? Entonces, ¿contra quiénes combatieron el Escuadrón 201? Contra los japoneses, apoyando a las potencias aliadas, ¿sí? Es decir, apoyando a Estados Unidos. Y aquí estamos viendo entonces algunos miembros del Escuadrón 201, pilotos, y atrás esta aeronave. Y aquí tenemos la fotografía de los principales miembros del Escuadrón 201, los cuales tuvieron como principal símbolo a este gallo que se denomina Pancho Pistolas, Fuerza Aérea Mexicana, el Escuadrón Aéreo de Pelea 201. Y aquí tenemos a lo que es su mascota, vamos a decirlo así, que va a ser Pancho Pistolas, el cual después Disney le va a hacer, o Disney, le va a hacer un homenaje en la película de Los Tres Caballeros, donde tenemos a Donald, el pato Donald representando a Estados Unidos, este perico que representa la cuestión de Brasil, y Pancho Pistolas, el gallo, que representa a México, y que proviene precisamente pues de este personaje, ¿ok? Entonces básicamente México sí participó en la Segunda Guerra Mundial,
Sí, sí participó y apoyó entonces a las potencias aliadas, ¿ok? Eso es entonces a grandes rasgos cómo fue la participación de México ante los conflictos internacionales de principios o de la primera mitad del siglo XX, ¿de acuerdo? Espero entonces que haya sido de su agrado este video. Cuídense mucho, nos estamos viendo, hasta la próxima.